Bueno, pues esta película se produce en 1971 y el 4 de junio de 1971 recibe el Bienva de la censura, ¿no? Digamos que con 27 cortes, creo que eran, le dan la aprobación para todos los públicos y la declaran además de interés general. El proyecto surge de un viaje en coche entre Salamanca y Madrid, en el que viajaban juntos Basilio Martín Patino y Carmen Martín Gaite, que eran amigos, ambos eran de Salamanca, y Carmen Martín Gaite, que justo este año es el centenario de su nacimiento, se pone a cantar unas canciones de Concha Piquer, y de repente Basilio Martín Patino empieza a hacer un montón de conexiones en su mente y dice, con esto hay que hacer algo, ¿no? O sea, de la misma forma que estas canciones me han retrotraído a los 40 y 50, empieza una labor un poco, ¿no?, de búsqueda de materiales, se va al rastro a buscar fotografías, trozos de película, viejos nodos incluso, y monta esta película un poco llevando esos 40 y 50 hasta el final de la dictadura. Yo quería lanzar a Pablo la pregunta, ¿no?, de cómo una película aparentemente nostálgica, que recibe la aprobación de la Junta Superior de Calificación, que es calificada para todos los públicos, cómo acaba convirtiéndose en una película prohibida y proscrita por la dictadura. Sí. Claro, el tema es que Patino ya se encontró problemas, ¿no?, antes de esta primera aprobación de la censura, y quizás interesante repasar muy brevemente qué pasaba cuando tú querías hacer una película en el... Hola. Ahora sí. Estaba diciendo que quizá sería interesante hacer un pequeño apunte, no dar por sentado cómo funcionaba la censura antes de entender qué es lo que sucedió posteriormente. Tú, si querías hacer una película bajo el franquismo, había dos grandes filtros. Primero había un filtro que era sobre guión, es decir, sobre la idea escrita de tu película, y un segundo filtro que era sobre el producto acabado, digamos. Cuando Patino se empieza a imaginar esta película, ¿no?, en ese viaje con Martín Gaite, ya está desafiando ese primer filtro. Él venía con Del amor y otras soledades, su proyecto anterior, ya se lo habían masacrado en la fase de guión, y en este caso la película que habéis visto es muy difícil guionizarla. De hecho, Patino invirtió muchísimas idas y venidas con la administración franquista para explicar que su película no se podía guionizar como tal. Él quería hacer una investigación en un archivo, él todavía no sabía que iba a incluir esta película, y finalmente llegó a un acuerdo salomónico con la Junta de Censura, que es que le pidieron un desglose escrito de las letras de las canciones que quería utilizar, y de este modo regateó ese primer paso. Finalmente, como decías, Carmina, la peli se autoriza para todos los públicos, y es más, es propuesta por el organismo que proponía las películas que representarían a España en festivales para ser la película en competición en el Festival de San Sebastián. No solo es una peli que pasa ese filtro fuerte de la censura, sino que se le da ese lugar de honor. La pregunta es en qué momento se convierte en una película proscrita, y la respuesta es a través de los mecanismos internos de censura que tenía el Festival de San Sebastián. En concreto, hay una escena perfectamente documentada a través de diferentes fuentes, que es un pase privado y confidencial que tuvo lugar en Madrid, al que asistieron el director del Festival de San Sebastián, Miguel de Charri, un notable falangista y empresario cinematográfico, y su mano derecha, que era Félix Martí Alay, que era una especie de personaje imposible, militar, crítico de cine, director de la revista Film Ideal, censor, un personaje muy completo. Y es en este pase privado en el que saltan todas las alarmas, y es en particular Félix Martí Alay que considera que es absolutamente intolerable lo que ha hecho Patino. Y quizá por irnos pasando un poco la pelota, nos puedes contar tú qué sucede en una conocida publicación llamada El Alcázar, pocos días después de este pase. Pues tengo de los apuntes, espera. Martí Alay era también crítico de cine, como decimos, y de repente saca un artículo hablando de la película con un seudónimo, Carlos F. de Avellanos, en el que pone la película, vamos, o sea, un poco lo que estaba apuntando Pablo, de que esto es intolerable, que no se puede, es pesimista, tendenciosamente demagógica, tan desdichada como inoportuna, tan falsa como inconveniente, tan tremendista como irreal, ¿no? Y dice además una cosa que a mí me
que enlaza mucho con cosas que oímos hoy en día, ¿no? De esto de no hay que reabrir viejas heridas, cuando dice que esta película deseaba levantar fantasmas poco apropiados en un momento en el que los españoles buscaban olvidar pretéritas rivalidades y que fueran cuales fuesen las salpicaduras ya casi olvidadas que les quedaban de la guerra, pues eso, que no era el momento de hablar de estas cosas, ¿no? Ese artículo levanta ampollas, ¿no? Y ahí es cuando suceden otras cosas. Hay una anécdota apócrifa que no sabemos si es cierta o no, pero que podemos compartir, ¿no? Porque es graciosa. Dicen que hubo un pase privado en el Pardo al que asistieron Carrero Blanco, su mujer y otras personalidades del régimen, y que cuando acaba la película se levanta la mujer de Carrero Blanco y dice: al que hizo esta película tendría que estar en Carabanchel, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza un poco esa persecución y ahí yo creo que te devuelvo. Nos está quedando bien esto de tener solo un micro. La anécdota del pase es más difícil de documentar. Lo que sí que está perfectamente documentado es que, y aquí quizá vemos la eficacia de la burocracia franquista para lo que querían, tan solo 8 días después de la publicación de este artículo en el Alcázar, se conserva en el Archivo General de la Administración un documento sin membrete, que es básicamente un historial de antecedentes políticos de Patino. Es decir, la publicación del artículo del Alcázar por una persona tan influyente como un militar en activo crítico de cine es una especie de fatua, ¿no? Es un dedo acusador que te apunta y que desencadena todo un mecanismo represivo. Este documento es absolutamente escalofriante. Se registra cada una de las acciones políticas en las que Basilio Martín Patino ha participado. Hay entradas como firmó denunciando la represión de los mineros en Asturias, firmó denunciando la detención de Juan Antonio Bardem, se le conocen afinidades comunistas, es decir, es un historial perfectamente detallado de el perfil de peligrosidad política de Patino. Es realmente el artículo del Alcázar de Martí Alay, firmado con seudónimo, es escalofriante porque concluye diciendo: esta película es una estupidez y las estupideces se pagan caras, ¿no? Es literalmente una declaración pública de esto va... Pensad, una película que no se ha visto. Es decir, esta película todavía no ha llegado a las pantallas y ya se está desencadenando este mecanismo represor. Lo cierto es que muy poquito después se activó, por un artículo raramente utilizado del Código de Censura, una comisión especial. Una comisión especial que tenía superpoderes, incluso los superpoderes de enmendar las decisiones de la censura ordinaria. Y es en esta comisión especial en la que se dictamina la prohibición a todos los efectos de la película. No, por favor. No podemos olvidar que estamos hablando de 1971, la película se había aprobado en junio, estábamos en pleno estado de excepción. O sea, en diciembre del año 70 se había declarado un nuevo estado de excepción, otro más, de la dictadura, que llegaría hasta el 13 de junio de 1971. Estamos hablando de lo que Nicolás Sartorius define como una dictadura dentro de la dictadura, ¿no? En el que de repente todavía hay menos derechos, desaparece el habeas corpus, pueden detenerte, lo hacían de todas formas, ¿no? Pero digamos que no había ningún tipo de cortapisas para el aparato represor de la dictadura. Yo creo que eso también es importante tenerlo en mente, ¿no? Ese marco en el que nos estamos moviendo, porque también nos remite mucho a esa impunidad y a esas amenazas, un poco también del artículo de Martí Alay. Claro, el tema del estado de excepción es súper importante a nivel, digamos, macro de lo que está sucediendo en el Estado español en este momento, pero si miramos con la lupa de por qué el festival es quien da la voz de alarma, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué es el festival la chispa que desencadena todo este mecanismo? El festival vivía aterrorizado. El Festival de San Sebastián en este momento vivía aterrorizado por el contexto local, con la actividad de grupos armados antifranquistas que estaban operando en ese momento. Vivían con el pánico absoluto de que ETA hiciera algo en el transcurso del festival, pero además con lo que veían que estaba sucediendo en otros festivales internacionales. El año anterior, el Festival de Berlín se había cancelado por un escándalo relacionado con la censura de una película que denunciaba la brutalidad del ejército estadounidense en Vietnam. Entonces había algo de verle las orejas al lobo y ser extremadamente cuidadosos con lo que se mostraba y no en San Sebastián. De hecho, en 1971 estaba prohibido cubrir
como prensa al festival si no tenías el carnet del sindicato vertical. Es decir, había muchos mecanismos dispuestos y la represión de Patino es uno más. Pero creo que puede ser interesante, ¿no?, por percibir la textura de la intensidad de la represión, leeros algunas palabras del dictamen, de los dictámenes particulares de esa comisión especial que prohibió la peli. Lo que voy a hacer ahora es casi como homenaje a Patino, un montaje de diferentes dictámenes particulares, ¿de acuerdo? Son diferentes censores hablando, pero un poco lo que se dijo en esa comisión especial, os hago un pequeño menú degustación. Dice lo siguiente. Para hacer esta película se ha rebuscado en todos los archivos cinematográficos y se han combinado las escenas con toda la mala intención posible. Por razones fácilmente imaginables, e incluso por las de orden público, hay que prohibir la proyección de una película que podría resucitar antiguos enfrentamientos y perturbar la convivencia civil de los españoles. El propósito de la película es exclusivamente el de demostrar que con la victoria del 1 de abril de 1939 se creó una España de mugre y cochambre, de toros y pandereta, como para hacer las delicias de los más entusiastas corifeos de nuestra leyenda negra. Uf. Su proyección en el mercado nacional suscitaría la repulsa contra quienes la autorizaran y en el exterior contribuiría a aumentar la visión deformada de nuestro pueblo. En resumen, película antirrégimen, de pésima intención, seguramente impregnada de bilis de algún rojo derrotado y sin respeto alguno para la religión ni para los valores morales que ha de indignar a todo buen español. Documental, malintencionado y corrosivo. Al mismo tiempo, cuando en 1976 consigue por fin llegar a las salas de cine, estábamos comentando antes con alguien que creo que ya no está entre el público, que, sí que está, que igual quieres comentar luego tú, pero bueno, vamos hablando. Es muy interesante porque entre esas 800.000 personas, casi 1 millón de espectadores que llenan las salas de cine, hay de todo. O sea, hay gente joven, hay gente mayor, pero también hay falangistas, hay gente antirrégimen y hay un punto en el que prácticamente todos esos sectores del público se sienten reconocidos, ¿no? Y eso es una parte muy interesante de la película, el cómo el mecanismo un poco nostálgico o ese mecanismo movilizador, ¿no?, del cine y de la música engancha con las sensibilidades incluso de gente que es completamente contraria al objetivo de la película, que yo creo que es bastante claro cuál es, ¿no? Y esa parte es muy interesante, ¿no? Cómo se llega a todo tipo de público. Yo aquí creo, y esto es algo que con Carmina hemos hablado mucho cuando nos preparábamos la sesión, un caso como este siempre tiene muchas aristas, ¿no? Podemos iluminar, es un poliedro y podemos iluminar muchas caras. Carmina mencionaba el estado de excepción, yo mencionaba las circunstancias muy singulares del Festival de San Sebastián, pero luego hay una consideración más macro y que tiene que ver con entender algo que, en mi opinión, y aquí aprendo de Jo Lavagny, una excelente hispanista y conocedora del cine de esta época, y es que, ante todo, la censura cinematográfica era clasista. Yo creo que esto es un aspecto que hay que poner el acento muy fuertemente. La principal preocupación, la principal función de la censura franquista era crear un cortafuegos para que aquello que se consideraba subversivo no llegara a las clases populares. Ahí estaba el quid de la cuestión. Es decir, a lo largo de los años 60, la censura aflojó muchísimo con lo que consideraban que eran espacios de élite, espacios de vanguardia. Porque incluso les servía para vender al mundo, y esto es una operación perfectamente documentada, no es teoría de la conspiración, hay mucha literatura detrás de esta afirmación, al régimen le interesaba exportar una imagen de modernidad, de apertura, de tolerancia. Y el nuevo cine español, un cine muy intelectual, con una crítica críptica, en ningún caso estoy poniendo en entredicho un Carlos Saura, por ejemplo, pero Carlos Saura era un producto muy exportable para los intereses del régimen, con toda su carga crítica, pero se consideraba que Saura operaba, es decir, hay un paternalismo por parte del régimen, operaba en un registro de élite, de la Torre de Marfil, que no tenía efectos materiales. El problema de esta película, que acabamos de ver, es que interpela, tú hablabas de emoción, de afectos, tiene un enorme poder de interpelación popular. Y ahí viene el peligro. Eso es lo que la convierte en un objeto políticamente peligroso para el régimen, porque esta peli se podía exhibir en un cine de Res de Nueva Vallecas y liar la parda.
la caza, por ese paternalismo y ese desprecio hacia las clases populares que tenía el régimen franquista, consideraban que un obrero de la construcción jamás iba a entender la caza. O sea, por favor, son idiotas. Por tanto, es muy importante poner este acento, ¿no? Esta lectura de clase de la censura franquista, porque creo que es determinante para entender el ensañamiento contra Patino con esta peli. Patino era perfectamente consciente también de cómo el régimen había sabido instrumentar. Es decir, 9 cartas a Berta fue una película muy cuidada por el aparato franquista, ganadora de varios premios en San Sebastián. Es una peli netamente antifranquista, pero que opera en un registro que los censores consideraban tolerable dentro de este equilibrio delicado, de esa disidencia controlada que decía Roman Gubern. Vaya rollo. Yo quería contar una anécdota con esto del cine intelectual y cómo era exportable, y recuerdo mucho, ¿no?, que un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que era joven en aquella época, contaba, ¿no?, de ir a ver la caza y salir sin haberse enterado de nada, ¿no? O sea, que ni siquiera las clases populares eran las que nos enteraban, muchas pseudo clases intelectuales también. Y de hecho, otro amigo contaba, ¿no?, de ir con la novia a ver, pues no sé si era la caza o ya el Desencanto en el 76, y que al salir le dijo a la chica: Joaquín, no me llames más. O sea, que esto del cine pseudointelectual y cómo se llegaba al público, pues era más complejo, ¿no? Yo no sé si... una de las cosas que me... Bueno, tenías varios ejemplos de cortes de censura, de esos 27 cortes que le hace la censura. Igual es interesante que ahora que habéis visto lo que queda dentro de la película, ¿no?, que está el opus, está, bueno, el auxilio social, está el consumismo, está la televisión... Ver lo que se queda fuera podría ser interesante, ¿no?, antes de que os pasemos la palabra y nos contéis qué os parece todo esto. Me siento un poco mal porque estoy encarnando la voz de los censores, pero el primer informe de censura es muy interesante porque te das cuenta de... Es tristísimo, ¿no?, pero te das cuenta de cómo los censores están haciendo una especie de curso acelerado de lo que significa el montaje cinematográfico, y todas sus preocupaciones son sobre los efectos de montaje que genera la coexistencia de la banda sonora con la imagen y en fin, el efecto de continuidad o discontinuidad del montaje. Hay momentos increíbles en ese informe, por ejemplo, supresión del plano de Stalin precedido por otros de la Plaza de Toros en el que el público aplaude. Es decir, no podía aparecer... La coexistencia de un aplauso y Stalin era peligrosa. Después, de nuevo, ¿no?, el efecto Kuleshov, ¿no?, de cómo la continuidad de las imágenes alteran el sentido. Tenemos la secuencia del duelo nacional en el entierro de los 2 falangistas se situará en la película antes o después, pero de forma que no quede ligada a la secuencia del proceso de Nuremberg. ¿De acuerdo? Después, trasladar a otro momento de la película la canción Rascayú, de forma que no coincida con la manifestación de la Plaza de Oriente. Y hay una que me encanta. Hay dos que me gustan mucho. Trasladar a otro momento el plano de trompetilla que siga un inserto de prensa en el que aparece el Papa y Franco. Y después, ya el último, prometo que es el último. Suprimir la secuencia en que aparece el príncipe Juan Carlos con fondo de la canción Limosna de Amor. Yo quería, antes de pasaros la palabra, recomendar a aquellos que no hayáis visto más películas de Basilio Martín Patino que os acerquéis a su cine, ¿no? De hecho, después de hacer esta película y todo el proceso, las 2 siguientes las tiene que hacer en la clandestinidad durante el franquismo, que son Caudillo y Queridísimos verdugos. Hay una cosa que no hemos dicho, y es que esta copia la hemos podido ver con esta calidad gracias al trabajo de Filmoteca Española y a la restauración que han hecho de ella. Se está restaurando toda la filmografía de Patino, y yo recomiendo que vengáis a verlas aquí conforme vayan sacándolas en el cine, porque merece la pena. Queridísimos verdugos es un peliculón sobre los 3 últimos ejecutores de sentencias en España, que, como sabéis, pues eso, estaban todavía en activo en los años 70. Y yo, por mi parte, os pasaría la palabra, ¿no? O sea, si queréis contarnos cuál de estas escenas, por ejemplo, es de las que más mala leche creéis que tienen, ¿no?, o que mejor funcionan en este tipo de Magdalena prusiana cinematográfica que es la película, ¿no? O sea, ¿qué os ha removido? O si queréis preguntar algo, pues como queráis. No sé si tenemos otro micro por ahí, ¿sí? Vale, tenemos. Vamos a coger el micro porque están grabando la sesión y así se queda para la gente que no está aquí para... Que yo creo, y además creo que creéis vosotros,
que todo el escándalo este le viene muy bien a la película para ser un exitazo, porque si no, quizá hubiera pasado sin pena ni gloria o como otra película española más de aquellas que decían españoladas. Yo respondería rotundamente en desacuerdo con esta afirmación. La represión de esta película significó que Basilio Martín Patino, hasta la muerte del dictador, no pudo trabajar en condiciones de legalidad, fue forzado a trabajar en clandestinidad y supuso un golpe durísimo. Es decir, creo que es muy importante situarlo más allá de, creo, de la sana risa que nos producen las palabras de los censores. En propiedad es un acto de represión política que tuvo efectos durísimos para quien la sufrió, no fue el único. Por tanto, creo que es muy importante subrayar que era muy complicado y muy duro pasar por esto cuando tu oficio, tu deseo, tu anhelo es hacer películas. Recibir esta violencia de un Estado dictatorial es gordo. Entonces yo me resistiría personalmente a hacer este causa-efecto. Dicho esto, es muy buena campaña publicitaria, no buscada por parte de Patino, no estaba buscada, quiero decir, pero como le pasa a otras películas, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa cuando se suprime la censura y empiezan a llegar estas películas que estaban prohibidas durante el franquismo, ¿no? El último tango en París, o Emanuel, o Jesucristo Superstar la pusieron durante el franquismo. Es verdad que las películas que habían tenido procesos de censura fuertes fueron recibidas con más curiosidad. Y es verdad también que el contexto del año 71 y el del año 76 es muy diferente, no solamente porque ha muerto Franco, sino porque hay una sociedad abiertamente movilizada, está esta tendencia un poco, ¿no?, de asistencia al cine como un poco como acto político en cierto sentido, y también pues yo creo que se conjugan estos factores, ¿no? Un poco al final lo que decías tú, de que es un caso con muchas aristas. No es algo buscado, obviamente Martín Patino no hace esto para que le censuren la película y así luego, pero sí que puede ser un efecto colateral, digamos, ¿no? Sí, yo te puedo decir que yo la vi el día del estreno y la gente iba con miedo a ver la película. Claro, es que sí, estábamos en 1976. Algo que le ayudó muchísimo al éxito posterior de la película. Yo no le quito su mérito porque lo tiene muchos, y además yo en la quinta o sexta vez que la veo, así que mira. Por eso. Sí. Teníamos otra por ahí, otra por aquí. Yo estoy contigo que efectivamente esta película, en un contexto que había que todo era lo grande, la grandeza de España, lo único que se ve es cutrez. La España de cutre, la España que hemos padecido muchos. Por ejemplo, cuando sale que tienes que para comer, tienes que coger las sábanas, como me ha pasado a mí en mi casa, y ir al empeño, eso es cutrez, eso es la grandeza que ellos decían que había. Y luego hay una cosa que no me acordaba, que hay dos fragmentos de dos películas hechas por la CNT, Aurora de Esperanza y Nosotros somos... con lo cual me ha alegrado, pero no me acordaba de ellas. Es muy interesante, conectando con el comentario anterior sobre los virados a color, como no solo es una película magistral en el género del found footage y la reutilización de imágenes de archivo, sino, por ejemplo, cómo altera el sentido de los fragmentos que utiliza. Aurora de Esperanza es muy llamativo, ¿no? Aparte, cómo resignifica el sentido de Aurora de Esperanza, pero, por ejemplo, la secuencia en la que aparecen, que son las mujeres falangistas, del auxilio social falangista, las imágenes que vemos son de una película de ficción austriaca. Pero es el montaje, es la construcción cinematográfica de Patino, que era un grandísimo cineasta, el que hace ese efecto de verosimilitud de esas imágenes. También todo el sentido que muy acertadamente comentaba el otro espectador, ¿no?, de esos virados con significados. Es una película con muchísimas capas. Y lo realmente alucinante es el acceso limitado que tenía Basilio Martín Patino a referentes internacionales en este momento. O sea, esta película habla de tú a tú con autores con cineastas internacionales como Emile de Antonio o la gente que practicaba la desviación situacionista, es decir, como vanguardias cinematográficas del momento. Y Patino tenía un acceso muy limitado, lo cual creo que pone el acento en el mérito cinematográfico de esta película, hecha con muy pocos medios en un contexto dictatorial. Hola.
Yo quería comentar que Concha Velasco en sus memorias cuenta que en el año 71 ya fue a presentar Los Gallos de la Madrugada con Sáenz de Heredia en el Festival de San Sebastián y que no ha recibido mayor abucheo en su vida en la presentación de esa película, porque todo el mundo quería que Canciones para después de una guerra fuera a los Oscar y que después que a ella le impactó mucho ese abucheo y que por eso luego se metió en teatro a hacer obras de Güero Vallejo, de Izquierda, con Juan Diego. Entonces, os quería preguntar si se estrenó la película en el Festival de San Sebastián y qué recibimiento de público tuvo. No. O Que sea, no se llegó a estrenar allí. la peli fue, por ese mecanismo represivo que tiene su origen en el Festival de San Sebastián, acaba siendo prohibida a todos los efectos, hasta el punto de que en el año 75, en un control rutinario, la Guardia Civil trinca a Margarita Aleixandre en el aeropuerto de Málaga intentando sacar 10 latas de esta película camino a Italia, la detienen varios días y secuestran las copias. Era una película proscrita, con contundencia proscrita. Pero me has dejado el balón botando por el Festival de San Sebastián. Efectivamente, la película que acaba representando a España es Los Gallos de la Madrugada, de Sáenz de Heredia, notable cineasta que había dirigido antes Franco, ese hombre. Pero el aspecto verdaderamente perverso es que una vez se determina la ilegalización de la película de Patino, la segunda candidata a la que se le propone participar en el Festival de San Sebastián es Liberchina 90 de Carles Durán. Carles Durán cuenta, imaginaros el papelón, él era amigo de Patino, le llaman y le dicen hemos ilegalizado la peli de Patino y queremos que la tuya la sustituya. Durán acordó con Patino que a Patino le parecía bien esto y acabaron censurando también la peli de Durán. Porque había una secuencia que el Festival de San Sebastián consideraba que ofendía a las delegaciones soviéticas y estadounidenses, porque había imágenes de los tanques entrando en Praga en el año 68 y del Ku Klux Klan, consideraron que era inaceptable y censuraron y prohibieron también la película. Y es ya cuando cae Patino y cae Durán que recurren a un valor seguro que era esa de Heredia. Pero de ahí ese abucheo que la prensa registra en sordina, de hubo un abucheo en el Teatro Victoria Eugenia y desconocía la referencia de estas memorias, así que gracias. Es como ese run que había de aquí están pasando cosas muy turbias, pero nadie había visto ninguna de las dos pelis. Fueron cortocircuitadas antes. En el Festival de San Sebastián nunca se estrenó por primera vez en el año 2020. Cuando la pusimos, cuando estábamos haciendo esta investigación, hicimos un pequeño acto de reparación y desagravio en plena pandemia, desgraciadamente, y con mascarilla vimos en una pantalla grande la película de Patino, pero no, nunca se estrenó. Vale. La pregunta es, ¿quién financió a Martín Patino con esta película? Es bastante artesanal. O sea, sí que es verdad que lía un productor, ay, ¿cómo se llama? Yo creo que salen los créditos, pero bueno. Hay una pequeña producción, pero en gran parte es el equipo de amigos que trabajaban conjuntamente, quiero decir. Y Julio Pérez Tabernero fue el productor, pero es una película de bajo presupuesto para los estándares de la época. Pero tenía un pequeño apoyo, una pequeña estructura de producción. Hola, quería preguntaros, esta película sobre todo me genera a día de hoy un tema como es el de los... Un poco más alto, ¿verdad? Sí, perdón. Me genera una duda que es el tema de los derechos, es decir, conseguir todo este material. ¿Hoy en día sería posible realizar una película como esta? Es una pregunta. Luego también, solo un pequeño apunte. En cuanto al tema de montaje, me acuerdo de hace 15, 20 años que hubo una crítica a la ETV vasca porque en dos piezas audiovisuales terminaba una con la imagen de un cerdo y la siguiente pieza era una imagen del rey. Una crítica de este tipo de asociación por, vamos a llamar, elemento común, ¿no? Entonces, bueno, comentaros esto de los derechos que me surge mucho, tanto del audiovisual, tanto de las canciones, como de las propias fragmentos de películas. Gracias. es un temazo ese, ¿eh? Hoy en día se habla de cine de apropiación, ¿no? Como práctica un poco de guerrilla y de gente que hace estas... Pero yo creo que esta pregunta te la paso a ti. Es muy difícil de responder. La respuesta fácil sería decir que sería muy costosa en términos de derechos de autor. Aunque existen formas de hacer cine
existen formas. Pero si se hiciera por los cauces convencionales y con un esquema de producción convencional, sería extremadamente costosa. Justo estaba cavilando, ¿no?, esto de hacer referencias a los fragmentos de películas, y estaba cavilando que no van a poner, por ejemplo, el fragmento de Nosotros somos así o Aurora de Esperanza. O sea, se ponen las siglas de la CNT. Pues sería eso, sí que ya sería acabar con él, con Basilio. Y hay una cosa de esta película que me parece muy interesante, es como, a pesar de lo que decíamos, ¿no?, de que consigue conectar con la memoria personal de los espectadores de distintas ideologías, en el fondo es una forma de pasar un poco de esa memoria individual a una propuesta de memoria colectiva, ¿no? Y para la gente que no vivimos aquella época o que, aunque ya no seamos tan jóvenes, pero digamos que somos jóvenes comparados con los que la vieron en los 70, es como una pequeña cápsula, ¿no?, de lo que pudo ser la dictadura y de cómo se transmite, pues eso, una representación de aquellos años. Me parecía también muy interesante, y yo creo que tenemos que ir cerrando, no sé qué tal vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. También esa idea un poco, ¿no?, de José Enrique Monterde, que es un catedrático de la historia del arte en Barcelona, y que él habla siempre un poco, ¿no?, de cine del conocimiento y de cine del reconocimiento, ¿no? Y esta película, que cuando uno se aproxima a ella o puede, digamos, ver pues un tráiler, unas imágenes, y dice, pues es una película nostálgica, es para que haya gente de cierta edad que pueda sentirse reconocida, en realidad es el ejemplo contrario, ¿no? Es un ejemplo de ese cine del conocimiento que a aquellos que no vivimos aquella época nos permite, ¿no?, tener un poco una sensación de lo que pudo ser, ¿no? Y casi es una memoria prestada de aquellos años, podríamos decir. Hola, buenas. Bueno, la pregunta es muy rápida, pero como hemos citado varias veces el tema del montaje, quería preguntar quiénes son los montadores y montadoras que están en la peli, porque en los créditos aparecen así de forma creativa. Y bueno, identifico algún nombre, pero por si lo teníais Está también para Pablo, que ha hecho los deberes, está buscando. Vale, bien. Pero era también un trabajo colectivo, yo creo que también Patino se metía bastante, ¿no?, en toda esta parte del montaje, yo creo que sí, ¿no? Tengo el dato. José Luis Peláez y Rosario Sainz de Rozas. Exacto, vale. Ok, sí. Gracias. Estuvieron exactamente, no tengo exactamente, pero varios meses trabajando. Y las fuentes principales eran Filmoteca Nacional, la actual Filmoteca Española, y el Archivo del Nodo, aparte de estos otros materiales de orígenes más heterogéneos. Hola y gracias. Mi pregunta es, ¿sabemos si hay alguna parte, hablando del montaje, que se añadió en la versión del 76 comparada a la versión del 71? Porque sé, por ejemplo, que películas censuradas en otro contexto, como el griego, cuando se estrenaron después de la caída de la dictadura, a menudo añadieron escenas que en la época en la cual pasaron por la censura y fueron censuradas, no las habían puesto, porque sabían que con estas escenas iba a ser imposible estrenarlas. Y aún así fueron censuradas. Entonces, no sé si sabéis algo sobre esto. Gracias. Sí, con rotundidad. Es muy difícil de determinar porque es una película, piensa que la censura realmente impidió su circulación real. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación entre las copias que hipotéticamente hubieran circulado bajo el franquismo y las que circularon con posterioridad. Lo que sí que es cierto es que si revisas el último informe de censura, el informe que se hace sobre la película acabada y que la legaliza, por ejemplo, de forma muy clara, uno de los cortes obligatorios que se exigen es que no acabe con Se va el caimán, porque todo el mundo sabía que el caimán era Franco. Era una canción que no se podía emitir por la radio, ciertamente. Por tanto, habéis visto la copia que concluye con Se va el caimán y eran cortes de obligada aplicación. Por tanto, con certeza, la versión que se estrenó en el 76
no está respetando esos, en su integridad los cortes exigidos. Última pregunta, que tenemos que dejar espacio para la siguiente proyección. Así que los censores veían el futuro de lo que podía pasar si se estrenaba la película. Varios años después se estrenó. Entonces, ¿nos podéis contar un poco más de esa acogida? Es decir, ¿se cumplieron esos temores? ¿Se distribuyó? ¿Llegó a esas clases populares que entendieron los giros, los montajes? Sí, de hecho, llegó a las clases populares y hay artículos en prensa hablando de las colas en los cines. Hablábamos antes, ¿no?, de cómo iban falangistas, que se ponían normalmente igual físicamente separados, ¿no?, en la parte del gallinero, y abajo igual había antifranquistas, la gente cantaba, la gente aplaudía, pitaba la pantalla, insultaba. Llegó a las clases populares y llegó mucho, sí, sí. Yo creo que con este recordatorio, ¿no?, de esas salas de cine llenas de vida, podremos acabar la sesión de hoy. Daos las gracias a todos por estar aquí y por haber participado de esta sesión. Y nos vemos.